Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el doctor Roberto Carlos Gálvez. En esta ocasión vamos a hacer un video a petición de uno de nuestros suscriptores de México, el cual nos decía: ¿hay alguna forma de tratar con medicina natural la menopausia? Por supuesto que hay varias formas de tratar la menopausia, y la recomendación siempre es que usted busque un médico especialista en plantas medicinales para que se ponga a resguardo de él y pueda ayudarle en ese tratamiento. La menopausia no es un proceso de una enfermedad, no es un estado del cual la mujer deba de sentirse mal o avergonzada, porque tristemente en nuestra sociedad eso es lo que sucede. Como que culpamos a la mujer por un proceso natural de su organismo. Es como que culpemos a los jóvenes por el proceso del crecimiento, del desarrollo. No es posible, es un proceso natural de nuestro cuerpo y el cual sencillamente tenemos que enfrentar. Y el tratamiento que nosotros vamos a ofrecer o que ofrece la medicina no es algo porque la mujer en sí esté enferma o tenga un defecto, sino que es un proceso natural que se presenta en el cuerpo de la mujer alrededor de los 40, 45, 50 años. Eso va a depender del estado de la mujer, de su estado de salud, de cómo se ha cuidado, de cómo se ha alimentado durante toda su vida, hasta llegar a los 40 años en adelante en el que se va a presentar este proceso. Entonces, importante, este es un proceso en el cual la mujer tiene que ser acompañada, pero ante todo hay que hacerle entender a ella que no tiene por qué sentirse mal, que no es un proceso del cual ella tenga que avergonzarse, ni es una enfermedad. Y de esta misma forma invitamos a que nos eduquemos los hombres en ese sentido, para saber entender, como vamos a ver en nuestro video más adelante, de qué forma podemos ayudarnos y hacer sentir bien a esta persona que nos ha acompañado durante muchos años, como esposa, como madre, como tía, como hermana, como lo que ustedes quieran. Pero lo menos que podemos hacer es demostrarles nuestro agradecimiento y nuestro acompañamiento en este proceso que es muy difícil para ellas. Vamos a aclarar algo. ¿Qué es la menopausia? La menopausia, decíamos, es un periodo natural de la vida de la mujer en el que cesa la menstruación. Básicamente es eso. Mientras esto se da, que sucede en etapas de la vida de la mujer en las que es irregular la menstruación, a veces se presenta durante un mes, se pierde 2, 3 meses y así sucesivamente, o a veces el sangrado es muy copioso o a veces es muy poco, pero eso es ya una etapa de premenopausia. Cuando se considera menopausia es cuando ya la persona tiene por lo menos un año de no tener menstruación. Esa es la característica de la menopausia. ¿A qué se debe esto? Sencillamente a que los ovarios han dejado de producir, digamos, el proceso de maduramiento o de maduración de los óvulos, y esto se debe a que hay una producción interrumpida o una producción irregular de las hormonas que son las responsables de todo el proceso de la menstruación. Y entonces es por eso que la menopausia significa disminución o pérdida total o absoluta de la menstruación. Ahora bien, normalmente la menstruación es un proceso, como decíamos, que corresponde a una irregularidad de la cantidad o de la concentración de hormonas presentes en el cuerpo. Y eso obviamente va a crear consecuencias, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y de hecho no solo le van a causar incomodidad a ella, aparte de que si ella se siente que es menos mujer, ese es otro problema ya de origen psicológico y el cual tiene que ser ayudada, pero junto a eso se le agrega el hecho de que a veces cuando ella todavía es casada, la falta de comprensión del esposo, porque uno de los síntomas o de los procesos que se presentan en este momento es precisamente la pérdida de líbido, o sea, la pérdida del deseo sexual en la mujer, y eso el esposo no lo toma muy bien, de modo que es algo en lo que nosotros tenemos que educar, digamos, o educarnos como hombres para ayudar a las mujeres en este proceso que es un poco difícil para ellas. ¿O qué es lo que nos dice a nosotros que la mujer está ya en este proceso menopáusico? Bueno, ella va a presentar sofocos, va a presentar sequedad vaginal, sudores nocturnos, aumentos de peso, fatiga, disminución del ánimo, como decíamos, disminución del líbido, un envejecimiento acelerado de la piel
que es algo bastante común y que lo resiente la mujer. La piel se le vuelve más reseca, aparecen más manchas de lo habitual. Entonces todo eso son procesos, obviamente hace que la mujer se sienta incómoda y se sienta muchas veces busque cómo alejarse de su familia, no alejarse físicamente, pero sí alejarse en cuanto a que se le siente distante, porque muchas veces ella no entiende el proceso por el que está pasando, y si lo entiende, generalmente lo entiende mal. Nosotros queremos dejar claro en este video que es un proceso natural y no tiene el por qué sentirse avergonzada de ninguna forma. ¿Por qué insisto yo en esto? Porque yo he tenido pacientes incluso que hasta han pensado en suicidarse por este proceso, y que ellas no se sienten, incluso ya no se sienten mujeres porque sienten que le están fallando al esposo porque no tienen deseos de mantener relaciones sexuales, y eso las lleva a una etapa de depresión, que también es algo que otro de los síntomas que va a presentarse en la menopausia. Tenemos que tenerlo en mente a la hora de estar con las personas que nosotros amamos, ya sea nuestra madre, nuestra esposa o algún familiar cercano. Decimos pues que este es un proceso natural en la vida y que no tenemos por qué sentirnos avergonzados, pero hay formas de tratarlo. La medicina convencional, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece la terapia de reemplazo hormonal. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en el hecho de que se elaboran hormonas sintéticas que van a reemplazar, van a regularizar su concentración en nuestro cuerpo, o en el cuerpo de la mujer, mejor dicho, para que ella tenga más o menos un estado más estable y desaparezcan todos estos síntomas, todas estas molestias que acabamos de mencionar. De modo que estas hormonas sintéticas, si bien ayudan en una parte, pero ha venido cayendo en desuso esta terapia porque provoca más problemas que beneficios. ¿Qué es lo que nos va a causar la terapia hormonal o la terapia de reemplazo hormonal? El uso continuo de esta terapia puede provocar en la mujer cáncer de ovario, cáncer de endometrio, riesgos cardiovasculares, riesgos trombólicos venosos, desarrollar cáncer de mama, eso dentro de una serie de otros efectos secundarios nocivos que nos va a causar esta forma o este tratamiento dentro de la medicina convencional. Por eso muchas mujeres prefieren, como dicen, es más dura la medicina que la enfermedad, entonces realmente prefieren quedarse soportando toda esta serie de síntomas que les provoca la menopausia. Ahora, ¿qué ofrece la medicina natural? Y esto es lo importante. La medicina natural actualmente, la mejor planta que se conoce es la famosa Simifuga racemosa, que es una plantita originaria de América del Norte, principalmente en climas templados. ¿Y por qué es la única que existe? No es la única, hay muchas otras plantas, dentro de ellas la soya, para ayudar en estos procesos, pero la que mejores resultados ha presentado a través de estudios científicos, a través de estudios clínicos, es la Simifuga racemosa. ¿Por qué? Porque los resultados benéficos superan incluso hasta el 80%. Esa es una de las ventajas. Ahora, esta planta, ¿cómo se conoció? Se le conoce también en una preparación como cohosh negro que utilizaban los indígenas norteamericanos, y de ahí fue quedando o fue pasando ya a la sociedad actual, donde se descubrió que la principal componente de esta formulación, esta preparación, era la Simifuga racemosa. Siempre la importancia, cuando ustedes quieran hacer uso de alguna planta, nuestra recomendación es, para obtener los mejores resultados, que busquen la ayuda de su médico especialista en plantas medicinales, porque es el mejor profesional capacitado para darles a mejores resultados en cuanto al uso de plantas medicinales. Bien, algo que hay que aclarar: la Simifuga racemosa, que es el nombre científico de esta plantita, pero ese es el nombre antiguo, mejor dicho. El nombre más actualizado es Actea racemosa. Cualquiera de los dos nombres son válidos, son nombres científicos, pero este es mucho más actualizado, de modo que en algunas ocasiones les puede aparecer como Simifuga racemosa, o en otras ocasiones como Actea racemosa, y estamos hablando de la misma especie, de modo que ustedes la pueden consumir con tranquilidad. Ahora,
¿Por qué la importancia de esta planta? Decíamos que esta planta tiene una serie de estudios clínicos y científicos que validan su efecto en el tratamiento de la menopausia. En 2004, por ejemplo, se llevó a cabo un estudio en Estados Unidos de 483 mujeres en etapa de la menopausia, y a las 483 se les metió a un proceso, a un estudio clínico. Durante esos 4 meses se les proporcionaron 40 miligramos al día de simífuga racemosa, de un concentrado de esta plantita, y el 80% de estas 483 mujeres tuvieron resultados positivos, realmente extraordinarios. ¿Qué significa? Que durante el tiempo que estuvieron tomando esta planta, todos esos síntomas asociados a la menopausia desaparecieron. Solamente eso equivale al 80%. Las 386 mejoraron, 97 no tuvieron ninguna mejoría, eso se representa el 20%. De modo que hay medicamentos químicos que a veces sus resultados positivos son un 40% y ahí se venden en gran cantidad. Y esta tenemos un beneficio, un resultado del 80%. O sea, ¿qué significa eso? Que de 10 personas que nosotros les demos este tratamiento con semífuga racemosa, 8 de ellas van a sentirse aliviadas totalmente, y 2 de ellas pues no van a sentir ningún alivio. Eso nos dice de la gran capacidad para vencer este tipo de problemas que causa la menopausia. Ahora, ¿cómo actúa esta planta? Pues ella lo que hace es permitirle al cuerpo que cree una mayor concentración de hormonas para que el equilibrio vuelva a su normalidad en las mujeres. Esto es algo que tenemos que tener claro, la efectividad de esta planta. Y estos son estudios científicos que se han llevado a cabo en hospitales, en universidades, de modo que tienen bastante confiabilidad. Ahora, ¿por qué es importante esta plantita? Bueno, sencillamente porque es efectiva, porque es fácil de conseguir, porque su uso es seguro, no tiene efectos secundarios. Esa es la principal característica. Fíjense, efectiva, precio económico y no tiene efectos secundarios. ¿Qué más queremos de eso? Y su efectividad ronda el 80%. Más de eso creo que no se puede pedir. ¿Y hay otras plantas que puedan obtener resultados similares? Hay otras plantas, por supuesto que sí, pero esta es la mejor y es la que soporta mayores investigaciones científicas, tanto así que en muchos países europeos y principalmente en Canadá y Estados Unidos se usa actualmente. Como les dijimos al inicio, estimados amigos y amigas, si ustedes se quedan al final de nuestro video, les vamos a decir, primeramente tenemos que tener algo claro: no crece en el trópico o en países subtropicales. Esta planta es originaria del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Cualquier médico naturista le podrá indicar a usted dónde obtenerla y cómo hacer para consumirla. Vamos con lo que les habíamos prometido. ¿Cuál es la forma más efectiva de consumir esta planta? Es extracto estandarizado. Primero, porque los extractos son más fáciles de incorporar por nuestro organismo, ya sea a través de té o a través de extracto estandarizado. ¿Qué ventaja tiene el extracto estandarizado? La ventaja principal es el hecho de que la concentración de principios activos está estable y está en una determinada cantidad. Esa es la gran ventaja. A veces son un poquito más caros, no tan caros como un producto químico, pero porque el proceso ya lleva un trabajo de mayor concentración de plantas para que nosotros tengamos un efecto mucho más rápido y más estable. Entonces, la forma de consumirlo es extracto estandarizado, o sea, en gotitas, como muchos de ustedes conocen, y se puede agregar a cualquier bebida. Ahora, ¿es recomendable entonces no tomar cápsulas o tabletas? Pues no significa que no sea recomendable. Lo único es de que el efecto pues es un poco más tardado, y en esto pues lo que necesitamos nosotros es que en cuanto más rápido lo incorpore en nuestro organismo al torrente sanguíneo y de ahí hacia el área donde la necesite, pues es mucho mejor. Rapidez es lo más importante en esto. Muy bien, estimados amigos y amigas, les habló el doctor Roberto Carlos Gálvez. Recuerden que estos videos se hacen para que ustedes conozcan lo que es el Instituto Universitario de Educación a Distancia o Educación en Línea, especialista en medicina natural. Disponemos de 12 diplomados y de una carrera técnica universitaria de 2 años. Todo eso 100% en línea. Usted dispone la hora, el momento en que se va a matricular. Cualquier hora es buena para estudiar. Cualquier día o mes del año usted puede acercarse a escribirnos y inmediatamente usted entrará
a nuestro campus virtual para poder empezar a aprovechar el tiempo para seguir estudiando. Muchas gracias y ha sido un placer.